Hoy es un día verdaderamente muy especial. En primer lugar, por tener aquí el placer y el honor de compartir mesa con la profesora María Castellano, que le agradecemos toda mi junta directiva muchísimo el que esté aquí con nosotros y haya inaugurado el plató. Y bueno, y el motivo de la charla es la inauguración del estudio con Málaga, que después, si queréis, pues podéis pasar a visitarlo, que es un proyecto que teníamos nuestra junta directiva de apostar por la formación, pero la formación y la divulgación científica, es decir, la importancia de la formación. El médico en el actual siglo XXI no solamente tiene que tener una labor asistencial, docente, investigadora, sino el médico tiene que comunicar. Los médicos tenemos que comunicarnos, no solamente ya en la relación médico-paciente, la confianza que le podemos imprimir al paciente que salga de la consulta sabiendo que lo vas a curar, ¿no? Es decir, todos sabemos que la mejor terapia es la palabra, pero que hay que comunicar. Ya estamos en el siglo XXI, las redes sociales están llenas de bulos, de falsas noticias, y nadie mejor que el médico para verdaderamente opinar y formar a la población. Y también las instituciones que a veces adolecen de eso, y el Colegio de Médicos. Nuestra Junta Directiva, pues queremos ser un referente a la hora de opinar y de estar pendiente de todo lo que es una salud sanitaria eficaz. Yo creo que mientras mayor en la población aumentemos la salud sanitaria, los recursos de la sanidad serán mejor utilizados y, por supuesto, ganaremos todos. Ese es el objetivo del estudio con Málaga. Lo va a dirigir mi vicepresidente segundo, mi amigo el doctor Trujillo, y bueno, en colaboración, por supuesto, con el personal, en concreto con Rebeca García Miña, que es la jefa de comunicación, pero que el colegio somos todos. El colegio no es la junta directiva, sino el colegio son los 9.700 colegiados, y va a estar a disposición de todo. Es un objetivo a largo plazo, un objetivo pionero, un objetivo de largo recorrido, pero estoy convencido, si Dios quiere, que va a ser algo muy importante para el colegio, muy importante. Lo que vamos a hacer hoy aquí y iniciamos hoy será, yo creo, de nuestra junta directiva, de las cosas más importantes por lo pionero y por lo trascendente que puede ser. No quiero personalizar saludando porque, bueno, sois todos compañeros, sois todos amigos y no tendría que nombraros unos a uno. Me voy a dirigir, por supuesto, al gerente del Distrito Sanitario Málaga, no por nada, sino porque eres mi jefe, ¿no? Si no, no te convendría. Y a mi junta directiva. Muchísimas gracias, que disfrutéis de la conferencia de María Castellano, y después, por supuesto, cuando ya acabemos, pues nos tomaremos un aperitivo para que estemos ya saludándonos y saludando, por supuesto, a la protagonista de esta noche, que es la profesora María Castellano. Sin más, cedo la palabra al doctor José Antonio Trujillo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos, recibidos bien aquí, sentiros bien aquí en vuestra casa. Yo creo que todo el mundo aquí en esta sala conoce a la doctora María Castellano, pero bueno, es bueno recordar algunos de sus hitos a lo largo de su extensísima carrera profesional, que Dios quiera dure muchos más años, ¿no? Como bien saben, la doctora María Castellano es la primera mujer catedrática de medicina en España, y actualmente también es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, actualmente académica honoraria, pero un altísimo privilegio el poder contar con ella. Ella es de Jaén, somos paisanos, y antes le hacía yo la broma, yo soy de la Carolina, de la capital de Jaén, pero bueno, dejamos al resto de los jienenses que también señoreen el resto de Andalucía. Se formó la licenciatura y el doctorado lo hizo en la Universidad de Granada, y luego posteriormente partió para Zaragoza, Tierras Mañas, donde empezó a ejercer de catedrática de Medicina Legal de la Universidad de Zaragoza, en enero de 1980, convirtiéndose, como antes he dicho, en la primera mujer médico catedrática de medicina. También obtuvo allí la cátedra y fue la jefa de servicio de Medicina Legal y Toxicología del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que muchos de ustedes lo conocen también. Pero bueno, fundamentalmente luego regresó a
tierras andaluzas y volvió a la Granada que le dio los primeros años de formación y allí ejerce como catedrática de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Los catedráticos son como los toreros, nunca se cortan la coleta y seguro que será por muchos años más catedrática. Tiene multitud de reconocimientos que se ha hecho desde la Gran Cruz de primera clase de San Raimundo Peñafort hasta la medalla al mérito policial con distintivo blanco y muchísimos más premios que sería larguísimo. Sí me gustaría, y ustedes la conocerán también por eso, por su compromiso y su larga trayectoria con la deontología médica y con el profesionalismo médico. Vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de la Organización Médica Colegial y desde allí ha ayudado muchísimo, ¿no? Antes hablábamos en el primer programa de estudio con Málaga de que el perfil del médico, ahora, antes se nos decía cuando estudiábamos que tenía que ser asistencial, investigador y también docente, ¿no? Ahora hay una nueva característica que hay que sumar, si ya eran pocas para el médico, que es la de divulgador. Tiene que ser comunicador también, tiene que compartir su conocimiento y a través de las nuevas tecnologías que se ponen a nuestra disposición. El próximo día 25 de noviembre, como ustedes bien saben, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y queríamos aprovechar la trayectoria de compromiso de la doctora Castellano con la mujer y a la vez que la traíamos para que nos honrara con su presencia e inaugurara Estudio con Málaga. El título de la conferencia yo creo que es muy atractivo, el por qué la violencia familiar y de género y otras siguen con nosotros. Y claro, lo que estamos aquí los médicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los médicos? Muchísimas gracias por su atención y le cedo la palabra para que cuando usted quiera comparta con nosotros su magnífica conferencia. Buenas tardes. Bueno, soy yo la que tengo que estar muy agradecida al doctor don Pedro Navarro y a su junta directiva y a todos los que hayan tenido la idea de que yo estuviera hoy aquí, porque estoy disfrutando muchísimo y esto pasa a formar parte ya de mis recuerdos que cada día me acompañan, me animan y me siguen estimulando para estar allí donde pueda hacer o decir algo que pueda ser útil. De verdad, muchísimas gracias. Me he encontrado con muchos amigos, muchas amigas, alguna compañera de colegio, la que no veía hace años, y ha sido una verdadera satisfacción, porque también me alegro de ver a los que veo más a menudo. Así que gracias. Y al ver la primera diapositiva veo que he puesto 21 de enero. Algunos de los amigos que he saludado, que es psiquiatra, me darán la razón en que a eso los psiquiatras le llaman acto fallido, y quiere decir que tenía tanta ganas de venir que en vez de poner el 23 he puesto el 21 porque quería estar aquí el 21 ya. Pero bueno, pues a ver qué os puedo yo contar sobre la violencia y en especial la violencia familiar y de género, y que va a ser producto de mi propia experiencia profesional. Ya a final, en el año 86-87 en Zaragoza, me vino un compañero de oposiciones de forense a decir que quería hacer la tesis doctoral y yo le dije, vamos a mirar en los ordenadores del juzgado, ahora que ya habéis puesto ordenadores y estáis introduciendo los datos, a ver cuáles son los temas en los que puede haber más información y pueden ser más interesantes. Y efectivamente nos llamó la atención que en los datos que ya habían introducido, aunque no de una forma sistemática ni protocolizada como se hacen las cosas al principio o se hacían hace tantos años, pues vimos que había muchas denuncias puestas por mujeres muy variadas. Unas se habían incluido por las lesiones, otras por la situación familiar, otras, en fin, que nos llamó la atención ese fenómeno. Y en el año 91 pues este compañero Juan Antonio Cobo leía la primera tesis doctoral que se llamaba Tipos de violencia contra la mujer. La codirigió mi marido, que era psiquiatra, y claro, nos ayudó mucho en lo que era, que vimos que tenía un trasfondo psicológico importantísimo, ¿no? Y ya pues eso me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria profesional, y muchos de los que están aquí, Herminia
Villanueva, pues hemos hecho trabajos investigando sobre estas características de este ambiente tan dramático y sobre el que los médicos podemos hacer tantas cosas. Hay algunos conceptos que hemos de tener en cuenta, porque detrás de la agresividad, detrás de la violencia, detrás de la hostilidad, es siempre una persona, es una conducta humana. Y la agresividad, en principio, es un patrón que tiene una actividad variable, en lo que es cualitativo y cuantitativamente, se expresa de distintas formas, pero está en los seres vivos, sobre todo en el reino animal y en las personas, con una base biológica para la adaptación a medios que son difíciles, que ofrecen dificultades, y es un indicativo de territorialidad, de marcar un espacio como propio. Este fenómeno, claro, para unas teorías pues es algo innato en la persona, que es adaptativo para sobrevivir, y están también otras teorías que yo creo que son complementarias y que son las que hablan de que efectivamente la agresividad está ahí como un impulso, como una fuerza, como algo muy biológico, pero que una educación adecuada la puede canalizar hacia conductas sociales y conductas integrales. Y el ambiente, por supuesto, tiene una gran influencia, porque las experiencias deben servirnos para el aprendizaje. Otro concepto, la hostilidad. La hostilidad es ya una actitud que viene de hostilis, enemigo, que es colocarse en una posición en el que sientes un rechazo hacia el otro. Ya lo miras con desconfianza, te pones a la defensiva y estás predispuesto al ataque. La actitud de hostilidad tiene detrás unas influencias y unos motivos psicológicos que pueden estar en esa persona por relaciones, por experiencias pasadas, incluso muy reprimidas, muy ocultas a su conciencia, pero que las tiene ahí y que salen en determinadas ocasiones o frente a determinadas personas en un momento concreto. Y luego ya esa violencia que se expresa ya como una actitud que es evidente y que se manifiesta unas veces en forma de gestos, humillando al otro, insultándolo, despreciándolo. En lo que es ya la violencia familiar y de género, pues vemos esta manera de expresarse como una relación desigual, con unas imposiciones muy a menudo rígidas, de dominio, sobre todo esto en las relaciones estas familiares, en donde detrás puede estar un patrón muy cultural, muy educativo, que por eso, claro, se señala a los hombres con más frecuencia como autores de esta violencia familiar y de género, digamos, por esos patrones pues, patriarcales y de dominancia. Pero claro, es una conducta que se vive pues, como una amenaza contra la propia persona, sus intereses afectivos de otro tipo, y por eso se vuelve agresiva hacia los otros. A veces se expresa como un deseo de venganza, un deseo de perjudicar, de causar daño, o con conductas ya de acciones concretas, con agresiones que pueden empezar siendo de tipo psicológico y que van a acabar siendo físicas o se combinan las dos desde un principio. La violencia la vemos en todos los ámbitos, desde, por supuesto, el deportivo, el laboral, el escolar, el familiar. Hoy nos vamos a dedicar más expresamente a ese ámbito familiar y a esa forma específica de la violencia del hombre contra la mujer. ¿Por qué sigue con nosotros la violencia? Porque sabemos que ya llevamos muchos años en que se nos habla de la violencia como algo rechazable. Yo creo que ahora mismo la violencia tiene un rechazo social cuando sale cualquier noticia de una agresión violenta en el ámbito familiar o en el ámbito de pareja o en el fútbol o conocemos algún caso en el trabajo. Eso tiene en principio el rechazo y la actitud de
de no aceptación, pero sin embargo sigue estando ahí y la seguimos teniendo cerca, porque todos tenemos cerca casos de esta violencia. Yo creo que está ligada a la naturaleza del ser humano. El ser humano, esta persona, es una unidad psicobiológica y social, pero cada persona tiene su personalidad como una manera de ser y de estar y de relacionarse con los demás. Después, eso dentro de una normalidad que es muy amplia, pero es que además están los trastornos mentales que pueden llevar a adicciones y que ya introducen en esa manera de ser pues unas características ya que favorecen o que pueden favorecer de manera particular actitudes violentas. Están luego las circunstancias ambientales, que es verdad que muchas veces pues, son muy contrarias a lo que la persona necesita, a lo que la persona le gustaría, a lo que la persona espera, y eso la coloca en una situación también, digamos, de desajuste y de querer de alguna manera manifestar pues, que no está de acuerdo con ese trato que está recibiendo del entorno. Y luego la educación. Ahí en la educación voy a hacer mucho énfasis porque, como he dicho, llevamos muchos años de unas campañas y de unos recursos extraordinarios dedicados a erradicar la violencia y, sin embargo, sigue ahí. ¿Qué papel juega la educación y qué se podría hacer en educación para que de verdad sea un proceso que incida en esa manera de ser, que desde nosotros mismos no aceptemos la violencia ni la ejerzamos nadie? Eso me va a llevar a hablar, aunque sea de una manera breve y superficial, no me voy a meter en tu terreno, pero hablar de la personalidad, ¿no? Porque, como he dicho antes, detrás de una conducta violenta hay un ser humano. Entonces, la personalidad es esa manera que tenemos de pensar, de sentir, de relacionarnos con los demás y con el entorno, porque desde esa manera, desde esa estructura mental nuestra, nuestro pensamiento, nuestros procesos de juicio, de razonamiento, de comprensión, percibimos el entorno. El entorno es el mismo para todos y, sin embargo, cada persona cuando entra a un sitio, cuando ve un espectáculo o cuando va por la calle, lo que percibe, lo percibe a través de ella misma y lo percibe de manera diferente a como lo percibe el que está a su lado. Entonces, la personalidad hace que esa percepción que tenemos del entorno nos lleve a una elaboración absolutamente personal y a dar una respuesta que también es personal. Y esa respuesta que damos a los acontecimientos, pues sigue el mismo modelo, tanto para las cosas más sencillas como para las cosas más complejas. Entonces, esa manera de ser que tenemos predice nuestro comportamiento actual, pero puede predecir también comportamientos futuros. Entonces, este conjunto de comportamientos actuales, que como digo, nos pueden hacer prever los futuros, a lo que son absolutamente individuales, son propios, son personales, y es lo que hace que no haya dos personas iguales. Y no hay dos personas iguales, pero lo que sí sucede es que cuando nosotros exploramos esa manera de ser de las personas, para eso se han ideado desde la psicología, desde la psiquiatría, se han ideado instrumentos, los cuestionarios, los test mentales, etc. Pues a través de esos instrumentos nosotros podemos efectivamente investigar esa manera de ser. Y entonces lo que sí vemos es que, bueno, un grupo amplio de personas, pues digamos que se pueden agrupar en 3 o 4 grupos porque son parecidos entre sí. En cada grupo no hay dos personas iguales, pero todos tienen en común una serie de rasgos que definen un tipo de perfil o un tipo de manera de ser. Entonces, una forma que yo, bueno, la he simplificado aquí a través de un cuestionario de
16 PFDCAT, que es el que yo utilizo porque yo siempre le he pasado estos cuestionarios a todas las personas que exploran, aunque no fueran por temas de violencia, sino cualquier tipo de persona que tuvieras que ver para determinar imputabilidad o para determinar cualquier circunstancia que tuviera que ver con la administración de justicia, con algún tipo de conducta de la que tuviera que informar, ¿no? Por qué se había producido esa conducta y otras circunstancias. Entonces, esta es una manera de explorar por rasgos, digamos, individualizando algunas características que forman parte de nuestra manera de ser. Entonces, menciono la afectividad es muy importante y esto nos lleva desde, claro, si puntuamos de 1 a 10, pues desde personas que son muy afectuosas, estas les interesa lo que les pasa a los demás, intentan ayudar a los demás, a otros que son más frías, más distantes, más reservadas. La estabilidad emocional, este es un rasgo importantísimo porque determina pues, que la persona conoce sus propios sentimientos, conoce sus propias emociones y entonces es capaz de reconocerlas también en los demás y tiene un buen control de estas emociones y de estos sentimientos, de manera que cualquier acontecimiento que le sucede, pues da la respuesta proporcionalmente adecuada, digamos, en lo que es la gravedad del hecho, etc. Mientras que la persona que es inestable emocionalmente, bueno, pues son esas personas que no sabes cómo va a reaccionar, porque te sorprende muchas veces algo que crees que le va a afectar mucho, te deja más impasible, y otras veces cosas que te parecen una cosa sin importancia, se la toma muy en serio y monta lo que decimos un número sin que lo entiendas bien. La sumisión y la dominancia. El rasgo de dominancia es intentar imponer tu voluntad, mientras que la persona sumisa pues, es propensa a seguir las indicaciones de otro. La seguridad y el entusiasmo es la impulsividad, el entusiasmo como una energía que está muy próxima, puede estar muy próxima a la agresividad, ¿no? El respeto por las formas sociales es otro rasgo. Hay personas muy preocupadas por su imagen, por cumplir las cosas, no hace nada contrario a más o menos lo que está dispuesto, mientras que otras personas, pues en el otro extremo, van a su aire y se despreocupan de estos cumplimientos sociales. La timidez o el atrevimiento social. El atrevimiento como una característica que significa una facilidad para entrar en contacto con los demás, para comunicarte con los demás, mientras que la persona más tímida pues le cuesta más. La sensibilidad frente a la dureza del carácter pues es un poco una aparente sensibilidad que muchas veces está un poco única, ¿no? La persona que se afecta mucho, pero no de una manera muy auténtica. La suspicacia, este es un rasgo importantísimo en las personas, porque la suspicacia tiende a la desconfianza. Y hay personas desconfiadas que ese ya es un rasgo que favorece una actitud de hostilidad, de ver al otro como alguien que me quiere perjudicar. La imaginación frente al sentido práctico, al sentido de realidad, otro rasgo importantísimo, porque efectivamente la persona que es muy imaginativa, pues bueno, se hace mucha fantasía y ve las cosas como le gustaría que fueran y no se enfrenta a la realidad. La realidad le produce angustia y entonces la desfigura, la quita del medio. Y como digo, ve las cosas a su manera, a la manera que le produce tranquilidad o satisfacción. La astucia frente a la franqueza es esa capacidad de manipular que tienen algunas personas hacia otras, que les dicen las cosas de manera que éstas hagan aquello que está en la intención de quien manipula. La tendencia a la culpabilidad, una persona muy aprensiva, se preocupa de hacer las cosas mal, de que a este le he hecho esto, al otro lo otro. La búsqueda de experiencias nuevas, esto está en personas quizás
los que buscan gente a lo mejor que en determinado periodo todavía de inmadurez entra en contacto con la droga, porque van buscando efectivamente lo nuevo. Son personas que dicen, no, a mí que no me lo cuenten, yo lo quiero hacer por mí mismo. La autosuficiencia como seguridad en sí mismo frente a la dependencia como inseguridad. La autoestima como un valorarse a sí mismo. Esto está muy ligado también a la inseguridad. Y luego la tendencia a experimentar ansiedad o ser una persona tranquila y relajada. He mencionado algunos de los rasgos importantes. Claro, estos rasgos los tenemos todos, en una puntuación o en otra. Nadie los tiene en el término medio. Es decir, que el hecho de que seamos distintos unos de otros, porque siempre hay 2 o 3 rasgos en los que puntúan más alto, más bajo y que te definen en un perfil o en otro. Y lo que sí tienen estos rasgos es que se asocian entre sí. Se asocian entre sí formando pues, lo que pueden ser unos ejes de personalidad que, en resumen, el neuroticismo son las personas vulnerables. Ahora se dice de baja resiliencia, entendiendo la resiliencia como una resistencia psicológica para afrontar cualquier cosa que le suceda a uno. Claro, en este perfil de sensibilidad, de vulnerabilidad, ¿qué va a estar? Pues la baja estabilidad emocional, porque tus emociones te desbordan, baja tolerancia a la frustración, la inseguridad, la tendencia a experimentar ansiedad. Estoy hablando de maneras de ser dentro de la normalidad. Pero claro, todos sabemos que hay personas más vulnerables, más sensibles, y que hay personas en el eje del psicoticismo más duras de carácter, más frías, más distantes, menos sensibles. Luego, la introversión y la extroversión son 2 maneras también que hablan de esa manera de relacionarnos, digamos, con los demás. La extroversión como una capacidad pues, de abrirse a los demás, de comunicarse, de expresar lo que sientes. Eso es bueno, porque la persona que es introvertida todo se lo calla, todo se lo aguanta, todo, y se dice, es como el vaso de agua que se va llenando y ya hay una gota a lo mejor que lo desborda, ¿no? Y que da lugar a una reacción que se escapa a su control. Bueno, pues aplicando esto, digamos, ya a lo que es la violencia, ¿qué perfiles, digamos, qué indicadores de riesgo considero yo que he visto presentes en personas que han ejercido conductas violentas en el ámbito familiar o en el de pareja, específicamente contra la mujer, cuando has estudiado sus rasgos y qué conjunto de rasgos he asociado a unas situaciones que nos están indicando un riesgo para la víctima? Pues voy a hablar de 2 porque los he visto muy bien definidos. Uno, el rasgo de la dependencia. Yo he dicho que las personas sensibles, que controlan mal sus sentimientos, que no toleran bien la frustración, que tal, formaban como un grupo especial de personas. Bueno, pues aquí lo he explicado un poco más extenso, esa inestabilidad emocional. No se conocen bien a sí mismas, a sus propias reacciones emocionales. Por eso cuando las experimentan, muchas veces no las controlan. Entonces pueden tener reacciones desproporcionadas a un estímulo, son personas inseguras y toleran mal la frustración. Son dependientes y este vínculo de dependencia en violencia es muy importante porque son hombres que suelen hacer un vínculo patológico con la mujer, con la que conviven, de la que se enamoran. Luego tienen bajo sentido de realidad y mucha fantasía. Entonces son de estos que desfiguran la situación y la ven a su manera. Manipuladores, conflictivos consigo mismos. Estos son hombres que los casos que yo he visto, pues efectivamente se dan en relaciones de parejas jóvenes o de una relación corta en la que el hombre empieza hacia la mujer, claro, manifestando esta admiración, esta dependencia, este vínculo afectivo, porque pueden ser afectuosos, suelen ser afectuosos,
pero claro, ese vínculo pues se va cerrando sobre la mujer en el sentido de que cada vez la necesita más, cada vez la controla más, quiere saber dónde está, cada vez que esté más con él, y la mujer, que al principio eso le halaga, porque parece que es muy importante para él, pues pierde, digamos, llega un momento en que esto le asfixia. Y cuando quiere romper la relación, este hombre de ninguna manera se conforma, porque ha hecho esa dependencia, esa necesidad. Entonces, cuando la amenaza, llora, la espera, si la mujer ya viendo, porque son relaciones en las que suele haber unas vueltas porque la convence, pero cuando quiere romper definitivamente e incluso llega a denunciar porque la sigue persiguiendo, le sigue mandando flores, le sigue, pues a esto se les pone medida de alejamiento de inmediato y no la cumple. Estos maltratadores que no cumplen la medida de alejamiento ya es una desobediencia a la autoridad judicial, que ya está manifestando un indicador de peligro, digamos, de riesgo para la mujer. Pero es que efectivamente, ya digo, amenazan con suicidarse, tal. Pero son personas, los que están en el extremo más serio, claro, que se deprimen, y con una depresión severa, con un alto nivel de ansiedad. Y yo veo que este es el perfil que está detrás de los casos en los que el agresor mata a la mujer y luego se suicida, porque ya en su vida le da igual. No ve otra vida fuera de esa mujer, pero claro, se lleva a la mujer por delante. De esto, yo los casos que he visto no han sido de haberlos visto antes de que cometieran el homicidio o el asesinato y luego ellos se suicidaron. Los he visto y he ido a juicio y lo he contado y lo he dicho. Estos maltratadores son rescatables por las terapias, porque son personas, luego si tú quieres decir más cosas, digo que son rescatables, por lo menos algunos, por una razón, porque son personas inmaduras que se han quedado como estancados en un desarrollo de madurez, hacia una autosuficiencia en edad adulta. Y entonces, desde luego, yo que he conocido a psiquiatras o a psicólogos que hacen terapias en maltratadores, pues me dicen que los que seleccionan para psicoterapia pertenecen siempre a este grupo, o en su mayoría, porque son los que tienen más posibilidades de que efectivamente puedan hacer una evolución que no hicieron en su momento. El segundo perfil de riesgo pues es el del psicoticismo, que es precisamente el de esa persona autosuficiente, fría afectivamente, alta estabilidad emocional, controla muy bien sus sentimientos, son muy rígidos, suelen ser dominantes, con preocupación por las normas sociales, porque suelen tener una buena consideración social, son muy exigentes, orgullosos, en su casa son muy exigentes con los hijos, con la mujer. Yo veía una familia que me decía la señora: mire usted, nos tiene a todos en un puño. Tenía una muchacha filipina y era una familia, bueno, pues hasta la muchacha filipina por lo visto había pasado por el maltrato, porque este señor a todos les imponía unos horarios, una manera de hacer las cosas, de vestirse, de tal, de cual, y si no lo obedecía, sobre todo con los niños y con la mujer, había pasado ya al maltrato físico. No soporta el desprecio. Entonces, claro, este tipo de hombres, si la mujer decide romper la relación y dejarlo, no acepta ese rechazo, pero es que además cuando se hace pública la violencia, pues claro, no lo soportan porque le ha quitado su fama, lo ha desprestigiado, y entonces al revés. Es que cuando hablas con los maltratadores, si tú tienes experiencia, ahora lo confirmas, pero ellos te cuentan las cosas desde su punto de vista y entonces siempre ven razonable porque han actuado así. Es que yo no puedo consentir que mi familia no sé qué, no sé cuánto. Es que yo tengo que imponer esto porque es que, es decir, te dan la razón es que esta mujer, mire usted, me ha quitado a mí, es que a mí en el trabajo ahora nadie me mira. Usted no se puede imaginar que vamos. Y entonces eso, si tienen esos rasgos que he dicho antes, de esa tendencia al rencor, al odio, a la impulsividad, a la agresividad, pues puede llegar un momento en que estas personas experimenten ese alto nivel de ansiedad
ese nivel de venganza, porque se transforma como en una especie de venganza y pueden llevar a cabo una agresión grave. Estos no se suelen suicidar. Lo que sí es verdad es que hay que hacer siempre una entrevista completa, hay que estudiar la personalidad, ver patología mental franca, trastornos de personalidad. Desde luego las adicciones agravan enormemente cualquier situación de violencia, lo mismo que el abuso de otras sustancias o la ludopatía. Los tratamientos médicos y psicológicos especializados tienen que ponerse al servicio de las víctimas, pero también a los agresores no se les puede olvidar. Yo siempre defiendo que en el momento en que hay una denuncia, el estudio de la víctima para ver qué recursos necesita para salir de esa situación y para su seguridad es lo primero, pero inmediatamente hay que ver qué hombre es el que ha llevado a cabo esa conducta de violencia y cómo es ese hombre, qué piensa, qué ideas tiene, cómo está elaborando la ruptura o la denuncia o la situación de que no pueda ver a los hijos, porque él lo expresa. Y desde luego, mientras no se afronte la situación con el apoyo que se necesite desde un punto de vista psicológico y médico y psiquiátrico, no se va a resolver. Las situaciones que se cierran en falso se enquistan y van a más. ¿Cómo se hace pública la violencia? Pues lo más frecuente es que sea por una agresión aguda que provoca alarma. Algunas veces son los vecinos o que la policía se presenta en el domicilio. Otras veces es una agresión aguda pero que necesita asistencia médica. Entonces la víctima va al servicio de urgencia y aquí lo veremos ahora, pues el parte de lesiones es fundamental como comunicación al juzgado de guardia de que esa lesión se ha atendido y puede tener ese origen. Pero muchas veces, aquí quiero llamar la atención, lo detecta el médico de atención primaria y hay que estar muy alerta. La atención primaria habría que potenciarla por muchas cosas, lo hemos dicho arriba, porque desde la atención primaria se pueden atender tantas situaciones y tantas patologías de una manera correcta que de verdad es lo que tenemos ahí pendiente en el ámbito médico como algo importantísimo. Pero como detección de la violencia, fundamental. Porque algunas veces la mujer lo refiere en la historia clínica, pero eso es poco frecuente. Suelen ser mujeres que consultan muy a menudo y por las dolencias psicosomáticas más diversas. Dolores neuromusculares, trastornos de la alimentación, insomnio, algunos suicidios están enmascarados en estas situaciones y claro, siempre yo a los médicos, cuando hablas así para médicos más generales, dicen, bueno, cuando una mujer consulta tanto y la ves en una situación de desánimo con los antidepresivos, con los ansiolíticos, tienes que preguntar, ¿tiene usted problemas en su casa? ¿Cómo es su vida? Porque efectivamente pueden tener y ser uno de estos problemas el causante de todas esas consultas. En el medio escolar los profesores y luego puede haber denuncia espontánea. Los familiares tienen que apoyar para que la denuncia se produzca en el momento en que conocen que alguien de su familia está viviendo una situación como esta. Otras veces tras una discusión y una agresión concreta. Y algunas veces cuando ya se produce la separación, que evidentemente la separación se ha producido porque hay una mala convivencia, no hay una vida familiar armónica y satisfactoria, pero a veces no se había denunciado hasta que no se produce ya la separación, porque ya efectivamente pues, se alega la violencia como motivo y el juicio ya también pues, va por otra vía, por otro camino y a veces pues, más ventajoso para la mujer, pero porque también su situación era la que era, ¿no? Bueno, recordar que cualquier acto médico y desde luego en relación con la violencia, pues lo primero que hace un médico siempre es el juicio clínico y ahí están los síntomas, están los signos, están las lesiones, el diagnóstico de la situación. Pero claro, el juicio médico legal viene después. Casi todas las situaciones médicas tienen una regulación legal ahora, que a veces son leyes generales y otras veces son leyes específicas, como pasa en este caso. Aquí está el Código Penal con el delito de lesiones o leyes específicas como son las de violencia
del género, la violencia familiar, etc. Y luego el juicio ético deontológico, que no puede faltar en ningún acto médico. Y ahí nosotros tenemos que ver como médicos qué es lo que tenemos que hacer como protección para la víctima, lo mejor para esas personas que son las más vulnerables y qué podemos hacer también, como he dicho antes, por el agresor, desde ese punto de vista también médico, y para mejorar la situación y garantizar la seguridad de la mujer y de las otras víctimas al máximo. Recordar algunos modelos de violencia que merecen especial atención del médico. Bueno, pues lo que sucede dentro de ese hogar, que por fuera pues puede ser más o menos agradable, pero que en el interior ya lo que pasa es íntimo y ahí se produce pues, violencia contra la mujer, violencia contra los menores o los incapaces, violencia contra los ancianos, violencia contra los padres, y luego esa violencia específica contra la mujer, refiriéndonos a la violencia de género cuando son casos en los que la motivación está motivado esa agresión pues por ese rol cultural de dominancia masculino-femenino, la violencia machista, que también se le llama, de desigualdad, de dominancia. Luego está todo el tema de la prostitución, tráfico de mujeres y niñas o ritos culturales como la ablación del clítoris, que en algunas comunidades donde hay mucha migración de países donde esto es cultural tienen que estar muy atentos porque efectivamente aún se lo practican a las niñas. La mujer como víctima, pues tenemos la víctima adolescente joven. Esto llama mucho la atención y es que no lo podemos entender porque es que con la libertad que tienen ahora los jóvenes y las mujeres, tanta posibilidad de promoción y de igualdad, y sin embargo se produce violencia en parejas jóvenes, en parejas adolescentes, y además utilizando redes sociales e instrumentos para ese control y ese ejercer sobre la mujer una actitud de dominancia. La mujer adulta joven, el noviazgo, los primeros años del matrimonio, tras la separación por problemas con los hijos. Esto también, desde el punto de vista médico, los pediatras lo ven, y es matrimonios que se separan y que utilizan a los hijos el uno contra el otro. Y son denuncias continuas, me lo ha traído tarde, lo ha llevado donde yo no quería, no le da de comer, no lo abriga, y eso son denuncias en los juzgados que crean un ambiente familiar que a los niños los hace polvo, porque todo lo que les pasa a los niños en esas edades, pues lo viven de una manera dramática. Yo he visto los dos extremos en los hijos, estando presentes a lo mejor en la entrevista y contándole aquellas cosas. El niño cogido a la madre, lloroso, no sé cuánto, y el niño frío, distante, no sé cuánto, que no quiere hablar contigo. O le dice, hazme un dibujo, y el del distante, frío, que lo que ha hecho ha sido distanciarse afectivamente de todos los familiares, te dibuja allí un aparato que yo le digo, ¿y esto qué es? Esto es un MP, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y el chico, pues no, te dibuja allí los pececitos, los pajaritos, no sé cuánto, pero quiero decir que se manifiesta desde la infancia que vivir estas cosas es verdaderamente penoso. La mujer mayor por el esposo, hijos con problemas mentales o educativos. Y aquí en los matrimonios ancianos quiero llamar la atención, porque yo cuando dicen, hay un caso de violencia de género en un matrimonio que tienen ya 80 y tantos años, han estado toda la vida a lo mejor sin denuncia y sin problemas, y yo digo, esto no es violencia de género. Aquí nos encontramos con, me parece que lo pongo en otro sitio, lo voy a dejar y si no lo digo luego. Primer problema, padres que tienen hijos con problemas de salud mental, o viven los dos padres o con más frecuencia vean madres solas, madres viudas ya mayores, pero que tienen un hijo adulto joven que tiene un trastorno de personalidad, un trastorno mental grave, incluso una psicosis o adicciones. A veces problemas educativos en hijos más jóvenes, pero que tienen ese trastorno impulsivo, agresivo, que maltratan a la madre para que les dé, o a los padres para que les dé dinero para comprarse lo que necesitan, con un maltrato psíquico continuado,
que puede llegar circunstancialmente a un maltrato físico y que cuando se agrava el trastorno pues tienen más riesgo. A veces esas conductas las ejercen bajo efectos de alcohol o drogas y bajo exigencias que no les satisfacen, pues son madres que a veces tienen agresiones que pueden llegar a ser graves. Entonces estas madres consultan mucho con el médico porque este problema sí se conoce, porque los hijos son personas que tienen unas conductas muy notorias y sobre todo en los pueblos, pues todo el mundo sabe lo que está pasando con la señora, pero no hay soluciones efectivas para estas personas porque no sabes cómo protegerlas y qué hacer para resolver el problema de una manera auténtica. Lo que decía de los matrimonios mayores, estos matrimonios de edad avanzada, que algunas veces sucede con frecuencia, pues es la mujer la que está enferma, la que hasta ahora ha atendido la casa, ha cuidado incluso del marido, pero al decaer en su salud, pues ya tiene que ser incluso el marido el que cuide de ella. Viven una situación de soledad, una situación de abandono con sus capacidades muy mermadas y entonces van experimentando un sentimiento de incapacidad progresiva, de depresión, de tristeza, con la pérdida de todas las ilusiones y a veces en estos matrimonios el marido mata a la mujer y se suicida. Yo recuerdo un caso que era en un pueblo de Jaén, que yo al hombre fui a verlo a la prisión a los pocos días que había matado a la mujer. Bueno, y el hombre había sido llegar a la prisión y estaba en la enfermería con pañales en una situación de deterioro que el hombre murió también a los pocos días. Pero claro, decías, esto que se informa como un caso de violencia de género, es un caso de desesperación social, que tampoco lo solucionamos. Otras veces es una demencia incipiente que empieza con esa situación de desinhibición, de irritabilidad, de impulsividad y que efectivamente pues responde con una agresión a algo que diga o haga la mujer y que no le encaje. Entonces, atención a estas personas mayores porque son situaciones muy delicadas y que están avisando socialmente. Prioridades en violencia, pues claro, conocer la situación lo más precoz posible. Ahí la formación de los médicos es importante por tantas veces como la oportunidad de conocer la situación se presenta a través de los médicos. Después, la valoración médico-forense precoz del caso. En el momento en que haya una denuncia hay que estudiar a la víctima, el entorno, los hijos, pero el estudio del agresor. Identificar esa dinámica familiar y lo que ese agresor piensa de lo que ha ocurrido, de las consecuencias que ha tenido la denuncia, de cómo está viviendo lo que significaría enfocar una vida futura que de verdad fuera una solución para una reorganización familiar diferente, pero con soluciones para todos. Pero claro, aquí, y será lo último que diga, es que son situaciones que necesitarían de unos equipos de apoyo familiar en estas situaciones que ayudaran a todos cada uno en lo que necesitaran. Determinar la peligrosidad del agresor y el riesgo y proponer las medidas más adecuadas al caso, eso ayuda mucho a la administración de justicia, pero sobre todo para que la mejor solución para las víctimas y el agresor llegue. ¿Qué tienen que hacer los médicos? ¿Qué tenemos que hacer los médicos? Pues detectarla, y para eso hay que pensar en la violencia, reconocerla, indagar y confirmarla, hacer el diagnóstico de las lesiones, el tratamiento, por supuesto, la protección de la víctima. Muchas veces tiene que ser consensuada con la víctima, porque antes de la denuncia tienes que tener garantizada su seguridad, porque cuando las víctimas denuncian pasan a una situación en la que el riesgo se agrava. Y colaborar con la Administración de Justicia y todos sus procedimientos. Los partes de lesiones están publicados. Las comunidades autónomas tienen su parte de lesiones que suelen ser muy extensos para que se señale todo lo que se ve, todo lo que se encuentra, para que sea un informe clínico, pero que tenga también su efecto pericial, en donde luego ya se verá desde el punto de vista forense
la valoración expresa del daño físico, del daño psíquico, etc. Pero lo fundamental, insisto, prevenir el riesgo que el agresor puede significar para la mujer. ¿Conflictos para el médico? Bueno, cuando sospecha el maltrato, claro, ¿qué hace? Pues te tienes que ganar la confianza de la paciente, pactar y acordar el procedimiento a seguir, su protección, indicar el tratamiento adecuado y esa evaluación del agresor. Aspectos legales, pues la comunicación judicial y la disposición a emitir informes, a comparecer en el juzgado si hay que ir y testificar. Tengo aquí 3 o 4 diapositivas, ya estoy terminando, sobre el pacto. En el año 2018 firmaron todos los partidos políticos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y es larguísimo y las medidas son muchas, pero dedicadas a los médicos y al aspecto asistencial hay un montón. Yo he puesto aquí 3 o 4 un poco para que veáis, pero aquí se expresaron de forma concreta muchas obligaciones, muchos deberes médicos en relación con la prevención de esta violencia que los médicos no conocemos bien. Pues en el punto 1, que era una sanidad, pues estaba la detección precoz, la formación especializada de los médicos, difundir protocolos de actuación, incluir en los profesionales, en los médicos, la formación en género. Y claro, decían formación especializada, una formación médico-legal, difundir esos protocolos de actuación que hemos dicho. Eso es respecto a la clínica, pero también al aspecto médico-legal, de parte de lesiones, etc. La formación en género tiene que ser médico, psicológica, social. Un programa específico de formación para mejorar la detección de indicios de violencia de género en centros de atención primaria ubicados en el ámbito rural y en pequeños municipios. Ya verás, no se hace esto ni en centros, digamos, con más personal. El apoyo a la formación especializada de los profesionales sanitarios que presten atención psicológica y psicopedagógica a los hijos, tal. Respecto a las historias clínicas, pues se pedía que se incluyan claves de seguimiento para que se identifique qué paciente es víctima de violencia, en fin, con cosas que son incluso difíciles de cumplir. Avanzar en la coordinación y accesibilidad a la historia clínica, para que los indicativos de alerta sean identificativos en cualquier comunidad. Las historias clínicas no son compatibles de unas comunidades a otras, entonces en esto pues también difícil. Que a través de la historia clínica se puedan identificar datos referidos al número de lesiones incapacitantes producidas por violencia de género. Esto ya es imposible casi de saber, por lo menos con los medios que tenemos en este momento. Esto también era un imposible. Introducir en los manuales de urgencia la violencia de género como diagnóstico diferencial de otras patologías. Que la violencia de género no es un diagnóstico, es una situación. El diagnóstico va a ser la patología que tenga la víctima y luego ya el mecanismo de producción es otra cosa. Y ya termino con los aspectos éticos deontológicos respecto a la violencia. Por una razón, porque el Código Deontológico de 2011 no habla de muy buenas prácticas respecto a cualquier tipo de paciente, pero no expresamente sobre la violencia. Pues bueno, ¿qué es lo que se propone desde la deontología? Pues un compromiso de acierto, pero como el que se tiene con cualquier paciente, hay que acertar con el diagnóstico, con el mecanismo de las lesiones, con los problemas familiares y sociales, con el tratamiento, con las medidas familiares y sociales y con las medidas legales, colaborando con la Administración de Justicia. Hay que proteger a la víctima y solución de su situación. ¿Qué dice el borrador del Código en sus artículos? Que son muy pocos. Pues dice, la violencia es un hecho contrario a la salud y al bienestar de las personas. Es que es un problema de salud pública, de verdad, si lo tuviéramos totalmente identificado y controlado. Dice, actualmente es un grave problema de salud pública por su elevada morbilidad y mortalidad. El médico tiene el deber de combatirla y formará parte de su quehacer diario. Prestará su colaboración activa para hacer posible su erradicación. La violencia de cualquier tipo es especialmente grave cuando incide en personas vulnerables,
ancianos, menores o personas con discapacidad. Y se produce en ámbitos muy diversos, por ello adopta peculiaridades que los médicos deben conocer, prevenir, diagnosticar y tratar. En ningún caso silenciarán estas conductas, estando obligados a denunciarlas. Cada caso de violencia merecerá un análisis personalizado y específico y se enfocará buscando la mayor protección de la víctima. La participación del médico es esencial en la detección de la violencia. Proporcionará a la víctima y a sus familiares o allegados confianza, apoyo, información y orientación adecuada para acudir a los recursos previstos en la organización asistencial. A mayor vulnerabilidad de la víctima, mayor es el deber ético del médico en la protección de su seguridad y la garantía de sus derechos. Los documentos médico-legales que han de seguir a la asistencia de una víctima de violencia tienen unas peculiaridades que el médico tiene el deber de conocer. Son un derecho de las víctimas y de la sociedad y serán veraces, objetivos y prudentes. Los médicos colaborarán para que los maltratadores y autores de la violencia sean evaluados, para que cuando esté indicado científicamente reciban el tratamiento que corrija sus comportamientos violentos y favorezca su reinserción social. Esto es una frase de Spinoza. La paz no es la ausencia de la guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, a la confianza y a la justicia. Y la verdad es que la esencia de la convivencia es sencilla, es vivir y respetar que otros vivan. Pero la familia, antes estaba con un periodista y me preguntaba, que yo he hecho mucho hincapié en la educación, y yo creo que no estamos acertando en la educación, y la educación desde la guardería, y tiene que ser una educación que instruya a los niños y luego ya a los adolescentes en lo que es ese conocimiento de ellos mismos, para que sus propios sentimientos los identifiquen en los demás y sean capaces de relacionarse y de saber expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que les gusta, lo que no les gusta, porque es la manera de entenderse con los otros y de seleccionar a quién me parezco, a quién quiero tener por amigo, a quién quiero tener de pareja, si de verdad te conoces y conoces al otro. Y el conocer al otro va a significar respetarlo, pero, como digo, o rechazarlo, elegirlo dentro del círculo que quiero tener más cerca de mí. Eso no es fácil, pero hay que aprenderlo y se puede aprender, como digo, sobre todo si lo ejerces desde pequeño. Por eso yo entiendo, y esta es la última, pues que la prevención de la violencia pues tiene que hacerse desde una educación en igualdad, pero también una educación en valores, una educación en el respeto y en darle dignidad a la otra persona. Yo comentaba también con el periodista que es que no tenemos buenos ejemplos, porque todo el mundo ve la televisión. ¿Y qué ve la gente en las televisiones? Bueno, pues esos debates en los que hace la gente es de verdad humillarse, confesar cosas inconfesables e íntimas, no respetar en absoluto lo que es esa esencia de dignidad que toda persona tiene dentro. Entonces, si tienes esos referentes como aquellos que parecen los ejemplares, eso nos ayuda mucho a introyectar una forma de comportamiento más responsable, o no sé, más, yo diría más trascendente, pero bueno, por lo menos eso, más serio, ¿no?, como persona. Procurar la independencia económica, esa denuncia precoz, insisto, esa evaluación del agresor, un buen informe pericial que ayude a la Administración de Justicia, en el que se valore el riesgo, en el que incluso se puedan proponer medidas. Y desde luego, ya digo que esa educación es reconocer esas propias necesidades y saber expresarlas, la solución de los conflictos con el diálogo y no con la fuerza, ante problemas psicológicos y psiquiátricos con un tratamiento especializado, ante el abuso de alcohol o drogas, pues también el tratamiento que cada uno necesite. Estos equipos de intervención familiar que ayudarían mucho en los conflictos de separación, pues apoyando a las dos partes en sus pretensiones, en lo que sea más justo, en lo que esté más indicado, en lo que se acomode mejor a cada familia de una manera personalizada.
claro, esos son unos recursos que esos no se prestan actualmente. A lo mejor dinero que se va a otras cosas, pues podía derivarse hacia estos equipos de apoyo familiar en estos conflictos familiares, de manera que las rupturas familiares o afectivas no lleven a la utilización tampoco ni de los hijos de unos contra otros, ni a que todos sufran más de lo estrictamente necesario en toda ruptura. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María, por tu magnífica conferencia, te lo digo de corazón, de corazón. Aún más, esta es tu casa, y por supuesto, este es tu colegio. Te lo he dicho en el libro, que la Casa de los Médicos de Málaga desde hoy es mi casa. Muy bien, María, me lo sé. Bueno, y a vosotros muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Veo aquí a prácticamente la Comisión Deontológica, presidida por el profesor Fernández Creuer, muchísimos compañeros queridos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, a pesar de España, aunque nos ha dado una alegría, me lo han dicho, yo no lo he visto, pero me han dicho que ha dado una alegría. Muchísimas gracias, espero veros mucho por aquí, mucho por vuestro colegio, por vuestra casa, como ha dicho María, y ahora vamos a tomarnos una cerveza y bueno, que podamos dialogar entre nosotros. Muchísimas gracias.